Bueno, arrancamos. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá, por estar conectados con esta presentación, actividad conjunta. Mi nombre es Tomás Borovinsky, soy, entre otras cosas, el editor de Interferencias y tengo el placer de moderar esta conversación entre Luis Diego Fernández y Pablo Stefanoni. Antes que nada, queríamos agradecer a Carlos Díaz y toda la gente de Siglo XXI por organizar esto y a Adrián Hidalgo y toda la gente de AH y de Interferencias por también organizar esto y ser parte de esto. Eh, bueno, muy rápidamente, presentación para pasar al diálogo. Pablo Stefanoni es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es además jefe de redacción de la gran revista Nueva Sociedad y es investigador vinculado al CEDINSI de la UNSAM. Es periodista, ha escrito diversos artículos en diversos medios y tiene también una serie de libros sobre el universo de las cuestiones que nos traen hasta acá, sobre Bolivia y en este caso sobre eh, la rebeldía se volvió de derecha. Eh, Luis Diego Fernández es doctor en filosofía por la Universidad de San Martín, licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y es profesor de problemas filosóficos en la Universidad Torcuato Di Tella. Y también tiene toda una serie de intervenciones y de libros sobre temas diversos desde hace mucho tiempo, sobre contracultura, sobre filosofía francesa y demás. Y es el autor de Utopía y Mercado, una compilación, en este caso publicada por Interferencias. La verdad es que nos pareció súper interesante poder generar este diálogo entre ustedes. Son dos libros que hablan mucho del presente, que son claves creo, para pensar un poco el mundo contemporáneo hoy, el espíritu del tiempo hoy, global en particular, global en general y en particular para la Argentina de hoy. El libro de Pablo, que salió en 2021, que es que todos ustedes conocen, La rebeldía se volvió de derecha, un libro fundamental de 2021 para entender un poco la escena contemporánea, que ya en el mundo era, quizás, ahora vamos a conversar, pero una idea clara quizás de qué es lo que se estaba formando a nivel global y que se adelantó mucho a pensar lo que se estaba gestando también en la Argentina, traducía un poco lo que pasaba afuera, que para muchos era algo lejano, y terminó aterrizando, para algunos lamentablemente quizás, muy bien en la Argentina. Además es un libro de 2021, pero como todo libro tarda mucho en gestarse y en producirse, así que en realidad si salió en 2021 es un libro que empezó a gestarse años antes, así que eso habla también, habla muy bien de la mirada de Pablo y de esta especie de anatomía de la época que hizo Pablo. Y el de Luis Diego, que es un libro que salió en 2023, que es publicado por Interferencias, Utopía y Mercado, Pasado, Presente y Futuro de las Ideas Libertarias, una compilación con un gran estudio introductorio de Luis Diego, donde él hace una compilación de distintas corrientes de las ideas libertarias, ¿no? Ideas libertarias clásicas, ideas libertarias, el lado A, solemos decir nosotros, de las ideas libertarias, Rothbard y Ayn Rand y diversas corrientes del mundo libertario, y después una dimensión más contracultural de las ideas libertarias que, que muestran que el libertarianismo es mucho más que Rothbard. Digo Rothbard porque es el autor que está permanentemente como mencionado, especialmente en Argentina, por la coyuntura y por Milei, y muestra como un lado B que es interesante para que conversemos sobre quizás eh, podemos quizás diferenciar en unos minutos entre ideas libertarias, tiene un lado reaccionario, un lado contracultural, etcétera. Bueno, y acá juntarlos a ustedes dos era una idea muy potente. Además, en los agradecimientos del libro de Pablo aparece Luis Diego y
Si bien el libro de Luis Diego no tiene agradecimientos, me consta por haber estado en la cocina que Pablo aparecía como una presencia Ujú, en la propia gesta de Utopía y Mercado y conversaciones entre ustedes. Y además, casi por último, interesante juntarlos a ustedes porque están tocando temas, viendo temas que se tocan, pudiendo coincidir en un montón de cosas, me parece, ustedes, viniendo de tradiciones intelectuales bien distintas ustedes dos, ¿no? Entonces, eso creo que era algo potente como para empezar y quizás partir preguntándoles, bueno, cómo fue que cada uno de ustedes en un principio llegó a estas ideas, a estos intereses por estos temas, viniendo de lugares distintos, haciendo cosas distintas, pero bueno, llegando a un lugar ujú. común. Sí. ¿Puedo arrancar yo? ¿Empiezo yo? Bueno, bueno, a ver, es una larga historia, digamos. En mi caso, yo creo que tengo contacto con las ideas de la tradición libertaria hace por lo menos 15 años. Yo diría 15, por ahí incluso antes, 20 años, cuando eran ideas que estaban bastante fuera del radar, digamos, ¿no? En general, acá en la Argentina, este tipo de tradición siempre fue muy sectaria, muy de nicho, con un tipo de recepción bastante conservadora, bastante vinculada con fundaciones, con SEADE por ahí, que es una universidad bastante particular de la Escuela Austríaca de Economía. Pero, digamos, lo que yo diría es que la puerta de entrada para pensarlas en un sentido más académico fue un curso de Foucault, que es El nacimiento de la biopolítica. O sea, que yo lo leí en 2004, y a partir de ese momento, bueno, Foucault piensa, digamos, ideas que vienen de la tradición liberal, neoliberal, usa ese término, usa el término libertario también en el curso, y se refiere a una diversidad de autores que van desde la Escuela de Chicago, como Milton Friedman, como Gary Becker, la Escuela Austríaca de Economía, el ordoliberalismo alemán, y tiene una aproximación muy interesante. Ese curso es un curso, yo diría que es un parteaguas por ahí, porque produce como lecturas muy antitéticas. Hay algunos que dicen que Foucault tiene alguna sensibilidad proliberal, otros dicen que no, digamos, hay una suerte de doble biblioteca, algunos están a favor, algunos están en contra de esa posición. Quiero decir, es un objeto de estudio académico, y mi tesis de doctorado, Foucault y el liberalismo, que está publicada, es sobre ese curso. Entonces, esa fue la puerta de entrada más académica, ¿no? Y a partir de ahí yo me zambullí en las ideas de la tradición libertaria y ya empecé a tomar otro tipo de corpus independientemente del que Foucault tomó. Por ejemplo, autores como Rothbard, que Foucault nunca menciona, o como Ayn Rand, o como la izquierda libertaria, como Kevin Carson, digamos, son autores súper interesantes, y que me parece a mí que formaban parte un poco de ese caldo de cultivo de fines de los 70, cuando Foucault piensa lo que es el liberalismo americano particularmente, que me parece que hay algunas convergencias, que uno puede encontrar ya como algunas convergencias. Entonces, esa fue como la puerta de entrada desde el punto de vista académico. Después empecé como a leer estos autores en una clave más propia, si uno quiere, ¿no? Pablo, está silenciado. Me había silenciado para no molestar. En el caso mío, bueno, siempre escribí más sobre la izquierda, que es de donde vengo, y, y este libro no es un libro académico, sino es una especie de ensayo, bueno, informado, digamos, o denso, por lo cual mucho de lo que sé, digamos, o fui aprendiendo sobre el libertarismo fue también con la excusa de escribir el libro, ¿no? Que me fue metiendo sobre todo en algunos autores que no conocía o que tenían más complejidades que las que conocía. Y como decías antes, era un intento ensayístico de plantear algunas cosas que tenían que ver con el espíritu de la época, sin ser pretencioso, porque decir el espíritu de la época parece que uno quisiera escribir algo, no sé. Eh, pero sí que captar algo de lo que estaba pasando con las extremas derechas, que me parecía que era novedoso y que valía la pena pensarlo desde Argentina. En el resto del mundo, como vos decías, ya había distintas experiencias de extremas derechas que crecían, pero no me interesaba hacer un libro sobre extrema derecha en el sentido de, como llaman en Francia, la fachosfera, digamos, de pequeños grupos, digo, están algunos, pero sino de pensar más también en una especie de magma que va desde partidos hasta youtubers, hasta ideas que pueden transitar o declinar desde partidos institucionales y legales, como la idea del gran reemplazo en Francia de Renaud Camus, que es la idea de que hay los
pueblos, la población blanca está siendo reemplazada como parte de una especie de conspiración globalista, que puede ser algo que dice Eric Zemmour, por ejemplo, en Francia, un candidato de extrema derecha, pero también puede ser algo utilizado en el atentado de Nueva Zelanda, de Tarrant, en 2019. Entonces hay como toda una circulación y lo que me interesaba sobre todo es que me parecía que había algo ahí, que era el hecho de que es lo que da origen a esta provocación del libro, del discurso de derecha o de las derechas alternativas empieza a asumir una dimensión anti-statu quo, anti-élite. Después se puede discutir antisistema, qué es el sistema para estas derechas, pero que estaba pasando algo ahí que valía la pena explorar y como decías, eh, bueno, hablamos antes de empezar esto, en la introducción planteaba, bueno, esto todavía no pasa en Argentina, pero ¿por qué no? Y sí le dediqué un capítulo a los libertarios porque el único capítulo sobre Argentina, finalmente el libro es bastante desterritorializado, porque no me interesaba hablar de ningún país en concreto, cada capítulo empieza con un país que de algún modo es significativo, algún ejemplo nacional, pero sí venía siendo el caso de Milei, que cuando escribí el libro todavía no era candidato a nada, ni todavía había anunciado que lo iba a hacer, pero ya estaba fuera del radar de los politólogos, por decirlo, aparecía ya como una figura, bueno, de los medios, un poco despreciada, ¿no? En los programas de televisión que no eran los más importantes, una obra de teatro, presentaciones de libros que llenaba las salas en todo el país cobrando entradas, entonces ya había algo ahí que me pareció que valía la pena explorar, y ese capítulo sobre Milei es el que me llevó a indagar un poco sobre esta cuestión del libertarismo y sobre todo el paleolibertarismo que después del que podamos hablar. Ujú. Y de hecho, yo acá tengo tu libro en la mano, obviamente, y es muy, muy interesante leerlo desde hoy. Vos en la introducción decís, bueno, tengamos o no en la Argentina una fuerza política de extrema derecha, decís por un lado, y un poco antes decías, dicho esto, hoy tenemos, comillas, libertarios argentinos como Javier Milei como su mascarón de proa, ¿no? Ujú. Dicho esto, muy interesante pensándolo que fue publicado en 2021. ¿Y por qué piensan que que estas ideas, la dimensión, si uno quiere, eh, podemos llamarla como reaccionaria Ujú. del mundo libertario, Ujú. por qué se da esa aceleración en este tiempo en Argentina? Eh, digo, irónicamente, una especie de entrada de la globalización del tema, ¿no? Sí. Rechazando muchas veces lo global, pero hay como un momento de radicalización que se da en Argentina, incluso para partir de este libro del de Pablo, digo que es de 2021 a hoy, esto que decías vos recién, Pablo, algo cambió, algo se aceleró, Ujú. cosas que parecían excéntricas, tanto de afuera como de adentro, se Sí. transformaron y mutaron. ¿Cómo ven esa radicalización muy, muy Sí. de la coyuntura, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es interesante, tomo un poco el concepto de lo palio digamos, que está en discusión acá, que creo que es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno piensa en la figura de Milei, que es la que orbita hoy, uno puede, digamos, como categorizarlo como un palio libertario desde el punto de vista técnico. ¿Qué es el paleolibertarismo para sintetizarlo de manera Ujú. muy simple, digamos? Por ejemplo, hay tres textos que son importantes. Uno es un texto de Lee Rockwell, donde habla de la estrategia paleolibertaria, que es probablemente, creo que es el primer texto de la década del 90, del año 90. En el año 92, Murray Rothbard publica Populismo de Derecha, ¿no? Que es casi un texto profético, incluso hasta Pablo también dice que es un texto profético, creo, porque realmente tuvo una anticipación impresionante en una coyuntura completamente distinta, porque pensemos que el año 92 creo que todavía estaba Bush padre, Clinton todavía ni siquiera había asumido, o sea, había digamos, como una suerte de consenso de un pre-clintonismo, una etapa fuertemente globalizadora, o sea, un contexto, un poco para entender el contexto completamente distinto a hoy, ¿no? Y Momento después hay, fukuyamista. y sí, es una visión como mucho más unilateral, de alguna manera, y en ese contexto, completamente a contracorriente,
Murray Rothbard publica Populismo de Derecha, increíble, digamos, ¿no? Que hoy ese texto que yo sugiero que lo lean, que está en Utopía de Mercado, tiene una, digamos, una actualidad rabiosa, absolutamente. Hay 8 puntos, es un panfleto, digamos. Son 8 puntos que yo digo que es la hoja de ruta del programa político de Milei, pero también de Trump o de Bolsonaro, en general de las nuevas derechas, tienen como puntos convergentes en esos 8 puntos que detalla. Eh, entonces creo que es importante situarlo ahí. Ahora, ¿qué es el paleolibertarismo? Digamos, es la restauración de la autoridad social versus la autoridad del Estado, para ser sintético. Entonces me parece que lo que está pasando en los últimos años, probablemente acentuado por la pandemia, ¿no? Por las medidas de confinamiento, por las medidas disciplinarias, digamos, de muchos países, hubo una reacción muy, muy fuerte frente a eso. Y me parece que, bueno, lo que está ahora dado es la autoridad estatal, digamos, en muchos países, acá en Argentina también, sin duda. Ese es un punto clave, me parece, para entender un poco cómo ese proceso subterráneo de redes sociales, de youtubers, que Pablo describe muy bien, digamos, en su libro, estaba fuera del radar durante mucho tiempo, ¿no? Me parece que los académicos no, como notaban esto, que había un montón de youtubers, de chicos que leían a Rothbard, que citan a Rothbard como si fuera Perón, digamos, y que es alucinante, que no pasa ni en Estados Unidos eso. Y bueno, toda esa circulación era muy subterránea, era muy silenciosa, hasta que eclosionó posiblemente con la pandemia, con el confinamiento, y obviamente Milei es el catalizador de ese paleolibertarismo que busca, es una lectura efectivamente muy reaccionaria, muy conservadora del libertarismo, que aclaro que no siempre es así, porque hay libertarismo de izquierda, si quieren podemos hablarlo también, Sí, y sí, que después lo vamos catalizó a... esto, ¿no? Me parece que cataliza esa autoridad estatal horadada después de 20 años de kirchnerismo también, donde el Estado estuvo en el centro y que ahora indudablemente hay un cansancio respecto de eso, por muchos factores, y que fue la fuga, ¿no? Es como la fuga frente a eso. Entonces, eso no quiere decir que la autoridad se desplome. Se va a desplomar, según la visión paleolibertaria, lo que es la autoridad estatal, pero se van a restaurar, yo digo que es una revolución restaurativa, porque van a buscar restaurar autoridades que ellos llaman de instituciones intermedias como la familia, la iglesia, es decir, instituciones supuestamente producto del orden espontáneo, como lo describiría Hayek, digamos. Entonces, ahí se ve esa suerte de revuelta de derecha, porque vamos a volver a restaurar a, digamos, la clásica familia, al sacerdote, al pastor, etcétera. Sí, creo que es interesante esto que dice Luis Diego, porque efectivamente lo que decías recién al pasar, de que ni en Estados Unidos, efectivamente en Estados Unidos, Rothbard es una figura hipermarginal, ¿no? Y en Argentina podemos ver hoy que se habla en televisión de Rothbard, Patricia Bullrich leyendo cosas de Rothbard para descalificar a Milei antes de aliarse con él. Eh, y es interesante, yo creo, como un caso bastante curioso de recepción de ideas, ¿no? En el futuro alguien que haga la historia intelectual de esto, de cómo de estas ideas fuera de lugar o en un país donde no hay una tradición, de pronto yo creo que eso dependió mucho de la personalidad de Milei, o sea, si uno mira todo el proyecto mileísta es Milei solo, o sea, ¿Mm? digo, no hay dos personas en La Libertad Avanza que nadie más que crea todo esto que haya leído a Rothbard, o sea, está Milei y ¿Mm? los jóvenes que no son candidatos a nada ni ocupan un lugar central en el proyecto. Pero digo, ni Diana Mondino, bueno, ni hablar de Guillermo Franco, que era peronista hace 3 días. Pero Milei es como una cosa que él ¿Mm? llevó a Argentina y a producto de su personalidad tan arrolladora, digamos, mete en circulación eh, una serie de cuestiones, una tradición anarcocapitalista, etcétera, que no existía y que no tenía, más allá de estos nichos muy pequeñitos, ¿Mm? ningún antecedente. Y ahí creo que es interesante porque, por un lado, Milei yo creo que capta, expresa lo que pasa en otros países, que es que las rebeliones electorales tienden a ser más de derecha hoy, ¿Mm? sobre todo estas que son como patear el tablero, ¿no? ¿Mm? Eh, pero a la vez él tiene esa particularidad de que el anarcocapitalismo, tal como él lo plantea, es bastante excepcional en la extrema derecha, incluso en las que de las redes en las que él participa. El otro día hablaba, estaba en la radio en Buenos Aires, Hermann Terch, que es un tipo de Vox que fue a Buenos Aires a apoyar a Milei en el día de la elección,
y decía, bueno, en Vox no somos libertarios, pero bueno, coincidimos. Efectivamente, Vox no es libertario para nada, es un partido nacional católico posfranquista, y sin embargo Milei habla en los actos de Vox, en España, Bolsonaro tampoco es un anarcocapitalista. Entonces, es cómo llevar además a Argentina una tradición que incluso es difícil de traducir, porque en Estados Unidos esa alianza que mencionaba Luis Diego entre libertarios y la vieja derecha o la derecha reaccionaria tiene una cierta ecología política, digamos que hay grupos de extrema derecha en Estados Unidos que se oponen al Estado federal, que ya forman ciertas comunidades más o menos separadas, armadas, desde el Ku Klux Klan hasta grupos religiosos. Entonces Rothbard imaginaba eso, ¿no? Quiénes eran aliados para luchar contra el Estado central en función de cierta autonomía comunitaria. En Argentina no hay nada de eso. Entonces, después la traducción de eso, bueno, es este paleolibertarismo un poco a la criolla de Milei aliado con Victoria Villarruel, ¿no? Que con contradicciones diversas, porque incluso en su etapa ultra reaccionaria, Rothbard era muy antimilitarista, ¿no? No hubiera apoyado, y de hecho no apoyó, a diferencia de Hayek y demás, a Pinochet, por ejemplo. Sí. Apenas. Y esto un poquito, está muy bueno esto, les iba a preguntar, algunos de los cortocircuitos que uno puede encontrar entre estas ciertas tendencias globales con toda la diversidad que marcaba recién Pablo. No sé, yo pensaba cuando hablabas antes, Pablo, del gran reemplazo, que es algo que Vox también lo marca, y Dugin desde otro lado también, ¿no? El gran reset. Acá eso no sé vos cómo lo ves, pero como hay elementos que pegan, otros que no pegan. Uno podría decir lo mismo, que yo, en los 90, antes no mencionamos Fukuyama, y bueno, acá el fukuyamismo también fue, digo, era Menem, era el peronismo, o sea que siempre se da una hibridación particular, pero a veces puede ser más extraño, ¿no? No sé cuáles son las que más les llaman la Sí. atención. No, yo lo que veo como común es esta crítica, digamos, a la casta o a lo que Rothbard llama élite, ¿no? Esa es un poco la idea. Lo que pasa es que las castas hay que ver como espacios mutantes en función de cada país. Evidentemente, una cosa es la casta en Argentina, otra cosa es la casta en Estados Unidos, otra cosa es la casta en Francia, y las problemáticas consecuencias de la casta son muy diversas. Ahora, ¿a qué llama Milei la casta? Seguramente si uno busca el texto de Rothbard, Populismo de Derecha, es lo que él llama la élite. Y esa élite es una alianza de grupos, de medios, de tecnócratas, de burócratas, de la Ivy League, o sea, de las universidades, digamos, de Estados Unidos, de los empresarios corporativos. Eso es la élite para Rothbard. Y supuestamente esa élite gobernaba en contra del pueblo, o sea, lo que es el trabajador Sí, sí. medio de los estados, digamos, Estados Unidos clásicos, digamos, como el centro de Estados Unidos, ¿no? Milei, indudablemente también, cuando habla de la casta, ¿a quién se refiere? A los periodistas ensobrados, a los académicos de izquierda, a los tecnócratas como Larreta. Digamos. Es evidente que es la misma construcción. Lo que pasa es que, sin duda, digamos, esa articulación tiene que ver con ciertas problemáticas que son particulares. No sé, doy un ejemplo. Si uno va a Europa, es indudable que la cuestión inmigratoria es un problema, y que está asociada con una causa progresista. En la Argentina, por ejemplo, eso pasa con el feminismo. Me parece que Milei tiene un discurso tan antifeminista y tan anticrítico de la diversidad sexual, porque acá hay un movimiento feminista muy fuerte. Entonces es un tipo de ecología distinta, digamos, ¿no? Probablemente, como citaba Pablo, la teoría esta, digamos, de Camus, que es un delirio, digamos, responde a esa problemática, a, digamos, ese reemplazo de los árabes o los musulmanes, etc. Entonces, hay que ver, me parece que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero la lógica es la misma, es la casta o la élite. Sí, sí, lo que algunos neorreaccionarios llaman también la catedral, es interesante porque tienen distintos nombres para hablar de esa especie de amalgama progresista, ¿no? O que Claro. supuestamente progresista, ¿no? Y de hecho yo creo que parte de la explicación de por qué está tan hibridado, tan mezcladas muchas derechas que en teoría no tienen tanto que ver, porque hay un enemigo común progresista Ujú, que mantiene unido todo eso, ¿no? Porque si no ujú, uno diría por qué está este con este. Digo, todas esas coaliciones que hoy vemos desafían un poco las ansias
tipología de los politólogos, ¿no? Porque si uno empieza a decir, bueno, Milei es esto, 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 no tendría que estar con Villarroel, el otro es esto, esto, no tendría Vox con Milei, ¿qué tiene que ver? Milei, cuando le preguntan el matrimonio igualitario, respondía que él está en contra del matrimonio antes, digo, porque él está en contra del Estado, ¿no? Digo, ¿eso qué tiene que ver con Vox o con Meloni en Italia, ¿no? Yo creo que hay una especie de rebelión antiélites que toma diversas formas, y élites, también élites políticas, culturales. Lo que mencionábamos antes de mencionar a Luis Diego de Rothbard de lo profético es que él anticipó de algún modo una especie de rebelión dentro del movimiento conservador, que efectivamente fue lo que pasó con el Tea Party y después con el trumpismo, ¿no? Una rebelión de las bases republicanas contra el neocon, a los cuales los libertarios, estos paleolibertarios, despreciaban como estatistas, ¿no? Como conservadores estatistas. Entonces creo que ahí hay una ruptura, y me parece que, claro, en cada país toma dimensiones. Obviamente hay una gran diferencia, yo creo, en las extremas derechas de América Latina respecto a Europa, que es muy importante, que es que al no ver el tema del Islam en América Latina como una especie de amenaza civilizatoria, tal como la plantea la extrema derecha en Europa, bueno, es muy distinto, ¿no? Pues en Europa es imposible pensar la extrema derecha sin el tema del Islam y la cuestión civilizatoria, digamos. Eh, pero es verdad que sí circulan de manera bastante activa estos tropos, digamos, antiprogresistas, que básicamente resumiría en dos cosas. Una, algo que instaló mucho la derecha alternativa, es que ahora la élite es de izquierda y que la derecha es la representante de la gente común. Y creo que eso de distintas maneras circula, más allá de qué tipo de derechas, puede circular en el discurso antiglobalista, en el discurso, diversos discursos, ¿no? Pero esto es muy fuerte. Y la segunda, que hay una especie de neototalitarismo progre, ¿no? Que no se puede hablar más, no se puede comer nada, no se puede decir nada, no se puede hacer nada, ¿no? Y eso que se resume en esto de Matrix, de la pastilla azul y la roja, ¿no? La derecha, si tomás la azul es para seguir en la Matrix, y la derecha te ofrece la pastilla roja para salir y mirar eso desde afuera, ¿no? Y yo creo que eso es algo común. Entonces vemos que hay un clima, yo creo, más que ideas comunes, que si uno mira no son tan comunes entre todas estas derechas, pero sí hay como un clima y algunas cosas compartidas, que sobre todo es el rechazo a esa supuesta catedral o élites progresistas, ¿no? Que puede tomar distintas maneras, pero por ahora actúa como una especie de exterior constitutivo, más allá que hay muchas peleas después en las derechas, ¿no? Se ve ahora en Europa, digo, la crisis entre la derecha polaca y la húngara, porque con la invasión a Ucrania unos eran prorrusos, digo, hay cosas que pasan, ¿no? Aparte de todo esto, pero quiero decir que hay bastantes convergencias y mezcolanzas que a priori no serían tan lógicas si uno empieza a analizar la doctrina de cada una. Y en vinculación con esto de las elites, ¿no? Porque todos estos nombres que pueden tener, Catedral, Curtis Yarvin, el establishment, de Managerial Revolution, contra los managers, ¿no? Ahí hay elementos comunes con definiciones distintas, casta, ¿no? Casta que es importado acá, viene por Podemos, ¿no? Es como una paradoja, migración paradoja del concepto, pero paradójica. Pero de cualquier forma, y si bien estas rebeliones de las que hablaba Pablo antes y vos también, Luis Diego, que son como, que vienen como de abajo para arriba, ¿no? Como tsunamis de ira, me gusta llamarlos a mí. No, hay públicos y hay elites, ¿no? Por más que sin necesidad de comprar el pack entero, ¿no? De estas definiciones reaccionarias de las elites, pero no hay algo ahí de que muchos de estos movimientos o grandes tsunamis de abajo para arriba, desde el Tea Party a los libertarios, hay como sorpresa, ¿no? Y por eso también, no sé, Pablo, por eso tu libro también funcionó también, para usar el título de otro libro de la misma casa editorial. Hay algo como que porque hay elites, ¿no? Las elites existen,
Y hay como una sorpresa, ¿no? Hay como que hay algo que se les escapa a las élites y a veces por eso las élites, bueno, entran en crisis o se renuevan o son reemplazadas, pero ¿cómo ven ustedes el factor sorpresa considerando ustedes vienen viendo estos fenómenos hace años, ¿no? O sea que ustedes un poco se adelantaron, pero ¿por qué de cualquier forma sorprenden los resultados electorales, los resultados de los grandes fenómenos culturales? Sí, digamos, creo que es cierto que hay un factor sorpresa, sobre todo en los sectores que vienen más como el progresismo. Ese es el punto a veces, ¿no? En general, se sorprenden de que esto exista, de que tenga esta circulación, de que tenga esta magnitud, de que venga desde hace años. Me parece que ahí lo que sería necesario es una suerte de autocrítica o una reflexión de los sectores progresistas. Yo creo que tiene tanto los académicos como los políticos, ¿no? Me parece que está en decadencia la socialdemocracia hace muchos años. Eh, ¿Por qué pasa esto? No sé, hay muchas hipótesis. Posiblemente por la deriva identitaria también de las izquierdas. Hay una, digamos, a mi juicio, hay como una suerte de lógica identitaria que tiene que ver con clústeres raciales o sexogenéricos. Eso me parece que por ahí pudo ahuyentar a ciertas bases más en términos como de obreros o de, digamos, como de trabajadores un poco más clásicos, por así decirlo. Y me parece que el progresismo sí se tornó más un, digamos, como un discurso intraacadémico, universitario, ajeno al hombre de a pie, y ahí entran las nuevas derechas con mucha efectividad. Me parece que es cierto también un poco lo que marcaba Pablo en el sentido de que fue muy inteligente la estrategia de la nueva derecha para colocarse como lugar de la, digamos, libre expresión, freedom of speech, digamos, esa idea, ¿no? Y que no podemos opinar con libertad, que nos reprimen, aparece la cultura de la cancelación, todo este tipo de lógica, que es verdad que son exageradas, cierto eso, pero también es cierto que hubo ciertos posicionamientos que son progres, que son, a mi juicio, bastante victimistas, digamos, ¿no? Y que me parece que hay toda una tradición de la izquierda más libertaria que está asociada con la expresión, digamos, y con una fuerte expresión en términos sexuales, qué sé yo, uno puede pensar en el cine de la década del 70, como Pasolini, uno puede pensar si Pasolini, en este contexto, podría filmar Saló, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, pero una película revulsiva. Entonces, me parece que ahí creo que la izquierda tiene que hacer una autocrítica del lugar que está ocupando, y que indudablemente sí, a ver, es un establishment, digamos, en el sentido de que digamos, en un lugar que es aceptado en general, que malo no creo que sea, hay muchos derechos que se han ganado, que están muy bien, eso me parece muy bien. Lo que me parece problemático es este tipo de derivas y me parece que ahí la nueva derecha fue muy inteligente para posicionarse, como por ejemplo con el humor, con los memes. La izquierda es muy insípida, es como que no tiene sentido del humor, digamos, ¿no? Esto no sé exactamente cuándo empezó a pasar y por qué, pero es muy interesante el uso que hizo la derecha, sobre todo el trampismo con Pepe la Rana, creo que se llama. Ujú. Es muy interesante toda esa exploración, y yo tengo la impresión de que el progresismo no tiene herramientas conceptuales para entenderlo. Tengo la impresión de que no tiene muchas categorías nuevas para entenderlo. Ahí me parece que es necesario que haya algún tipo de cambio de categorías u otro sistema de conceptos, digamos, porque tengo la impresión de que hay algo que se le va. Y ahí aparece la sorpresa que dice Tomás, ¿no? Uy, esto existía y yo no tenía ni idea. Y bueno, sí, pero existe hace mucho tiempo. Una sola cosita, Pablo, antes que retomes vos. Sí, Bueno, para eso existen estos libros, ¿no? Pero para entender. Pero Claro, aparte, solo para completar, a ver cómo la ves, Pablo, sumado a lo que dijo Luis Diego, también, todo lo que, muy buenísimo todo lo que decía Luis Diego, pero también entran en crisis las centros derecha mainstream, ¿no? Porque también, no es también, que, porque ahí también. también hay un tema, que de hecho es parte Sí, de sí. la cuestión de la radicalización, incluso de parte de las derechas mainstream, que un poco decíamos que íbamos a hablar después, pero digo, no solo es, la sorpresa es generalizada, ¿no? Porque en también. el Partido Republicano, en Sí, Brasil, ¿no? ujú. Sí, sí, es Ahí cierto. sí, Sí. Pablo. Sí, creo que iba a añadir eso, coincido de manera general, digamos, de poco haber matices, pero que sí hay algo ahí de sermoneo muchas veces a la izquierda y demás que genere reacciones. Y sumaría dos cosas. Uno es efectivamente lo que había notado acá, que es eso de las crisis de las centroderechas tradicionales, o los liberal conservadores. Está el libro de Anne Applebaum, El ocaso de la Mm, democracia, que es muy sí, gráfico porque cuenta su fiesta que organizó, ella vive en Polonia, es una
para los que no la conocen, una periodista, escritora Ujú, norteamericana que vive en Polonia, que básicamente se inscribe en la revolución conservadora de Reagan y Thatcher, y que cuenta cómo en Casada con un 2000, gran político polaco, ¿no? Perdón. casada con un político, Casada, claro. exacto, liberal, conservador polaco, anti-PiS, anti-ley y justicia, ujú, pero ella contaba que en el año 2000 hizo una fiesta para recibir el año 2000 en Polonia, e invitó a varios amigos del mundo, eh, y después decía que poco tiempo después todos esos amigos que coincidían con ella en una especie de reganismo a favor de una especie de imperialismo globalista, etcétera, democrático, etcétera. Es más, fukuyamista. Sí, Todavía era un momento exacta. fukuyamista. Sí. claro, Como poco después, todos esos amigos se volvieron trampistas pro Orban en Hungría, pro Brexit, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que ella cuenta eso, es bastante interesante. Después yo creo que no tiene muchas herramientas del reganismo, tacherismo para explicarlo, porque construye una frontera demasiado rígida, ¿no? Como que esto no tiene absolutamente nada que ver, pero sí creo que tiene, pero que efectivamente hay rupturas ahí, ¿no? Y es esa pregunta de qué pasó ahí, ¿no? Y me parece que hay algo en común entre la izquierda y los liberal conservadores que me parece a mí, en el libro lo intenté plantear, que es la crisis de la idea de futuro. sí, Finalmente, incluso el fukuyamismo, la izquierda, sin duda, proyectaban cierta utopía de futuro, podía ser una utopía de mercado, una utopía socialista, ujú, una utopía, pero se proyectaba en el futuro, ¿no? Me parece que lo que cambió desde 2008, cada vez más, ujú, no digo que en el 2008 de golpe haya cambiado, pero ujú, progresivamente fue que se fue cerrando la idea de futuro como un espacio de sí, transformación positiva del mundo y que sí, se empieza a hacer rimar futuro con distopías diversas, cada uno puede tener la suya, y sí, hay muchas en el mercado de las distopías, ujú, y que eso favorece, me parece, un tipo de derecha que es distinta y que es mucho más retro-utópica, más mucho, se hablaba de la pandemia antes, yo creo que todo este tiempo, de la pandemia para acá, pero incluso antes, la pandemia lo agudizó, el complotismo creo que es un ujú, dato de nuestro tiempo, ¿no? sí, Las diversas formas de sí, complotismo, de apelar a teorías conspirativas diversas. Eh, y segundo, diría también que hay como un juego de espejos un poco extraño ahora, porque si uno mira a la izquierda, cualquier reunión es una especie de depresión absoluta, sombría, de ujú, perdemos todo, ujú, no podemos hacer nada, todo. Exageradamente sombría, en mi opinión, sí, porque ahora si vas a una cosa de derecha, ujú, también te dicen, no, la izquierda controla todo, la izquierda ganó la batalla cultural, la izquierda sí, tiene los gobiernos, la izquierda tiene esto, la izquierda tiene el otro. En una de las últimas reuniones nacional conservadora de Estados Unidos, creo que fue Marco Rubio, decía, las 500 más grandes empresas de Estados Unidos son todas de izquierda radical. ujú, Entonces, eso es algo novedoso, yo creo, porque después de la Guerra sí, Fría, toda la derecha decía ganamos, no decía perdimos. claro, Digo, ganamos, le ganamos al socialismo, cuando en otra época la izquierda decía ganamos. Ahora es un mundo bastante particular de todo el mundo cree que pierde, ¿no? Como que nadie siente que puede cambiar nada. Y efectivamente hay algo de verdad en lo que dice la extrema derecha, que en Francia se importó mucho esto del wokismo, ¿no? En Argentina se habla menos, pero ujú, el término ujú, wok sí, para hablar sí, de lo progre, etcétera, ¿no? ujú, Efectivamente, en Estados Unidos sí es impresionante que las grandes empresas, hasta las petroleras, ujú, contratan gente, asesores que hablan de racismo estructural, cosa que incluso en ujú, Europa es impensable. Racismo estructural, de temas de género, de todo tipo, ¿no? Entonces, es verdad que hoy el discurso medio hegemónico del capitalismo globalizado es bastante progre. Entonces, sí, esa derecha tiene algo. Después, obviamente, siempre es un juego de espejos locos donde en base a una pequeña verdad construís un mundo de tal cual, fantasía, pero y a su vez para la izquierda tampoco es un capitalismo agradable porque es progre en lo cultural, pero muy desigualitario en lo ujú, económico, etcétera, ¿no? Entonces muy precarizador, da la sensación de que se retrocede en las instituciones de bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es un momento del mundo un poco particular, ¿no? Donde nadie encuentra bien por dónde cambiar las cosas, porque tampoco la derecha puede cambiar nada cuando gana. Meloni en Italia no puede cambiar nada. sí, tal cual. Eh,
sumo algo que es interesante en relación con esto, digo, con la centro-derecha tradicional. Sí, es interesante ver lo que marcan, por ejemplo, ciertos tipos como Agustín Laje, que es una suerte de ideólogo de Milei, que él hace mucho tiempo, yo digamos que lo estaba estudiando por redes, empecé a estudiarlo en la pandemia, veía sus videos, porque me parecía interesante el discurso, él que leía a Foucault, él decía que leía a Foucault por derecha, leía a Ujú. Gramsci por derecha, digo, a mí me resultaba como por lo menos interesante escucharlo más allá de sus interpretaciones, pues digamos como muy forzadas. Pero más allá de eso, él, por ejemplo, decía todo el tiempo que el PRO era socialista. Y decía que Macri era un socialista también. O sea, tiene esta lectura un poco que dice Pablo, en el sentido que hay un consenso progresista incluso al interior de la centroderecha. Y eso es lo que ellos repudian, es lo que llaman, creo que la derechita cobarde. O sea, Ujú. ¿no? Bueno, usan ese término. ¿Por qué? Y bueno, por eso, porque efectivamente digamos, están como sometidos al consenso LGBT del feminismo, las empresas también como Disney, por ejemplo, que como decía Pablo, contratan a como especialistas en antidiscriminación para que sus productos tengan esta bajada de línea y que ellos lo ven como una suerte de censura frente a la libertad de expresión. Bueno, todo este conglomerado que uno podría llamar ideológico, cultural, técnico, burocrático, etcétera, es lo que vio la nueva derecha. O sea, vio digamos, este corpus nuevo, ¿no? Y creo que es verdad, si bien es cierto que son radicalizados en sus lecturas, hiperbólicos, hasta absurdos en algunas lecturas, es cierto que algo de verdad hay. Digo, había una suerte de consenso respecto al matrimonio igualitario, por ejemplo, no sé, digo, que estaba bien para mí. Lo que pasa es que ellos ven ahí un statu quo, digamos, eso es un establishment. Por tanto, es lógico que la rebeldía venga por derecha. Y sí, desde ya, ¿no? Me parece que tiene una lógica. Sí, de hecho Nancy Fraser lo había visto también cuando habló del neoliberalismo progresista y expresó Tal esa cual, incomodidad, decir, tal bueno, cual, tal cual. que es el Partido Demócrata hoy de la época con Hillary Clinton o en una especie de neoliberalismo progresista. Sí. El problema que después, claro, eso es difícil de resolver porque se está polarizando en muchos países entre una versión más o menos social liberal y la Ujú, extrema derecha, entonces es incómodo para la izquierda ujú, eh, y a veces incómodo para la centroderecha, como decíamos, ¿no? claro. Pero quizás ahí el punto es que hasta que, cómo esta sensación de impotencia, si es algo transitorio o es algo de más largo aliento, ¿no? La idea de que las cosas no se pueden cambiar Mm, y que el futuro es, había una expresión que a mí me gustaba de Marina Garcés, que es una filósofa catalana, que decía que mm, estamos en una época donde parece que sabemos todo y no podemos nada, ¿no? Porque en mm. general hay un cierta, la ciencia parece haber avanzado más que, y alguien también lo decía de otra forma, que era la capacidad para predecir el fin del mundo es mucho más grande que la capacidad para generar cualquier sistema alternativo, ¿no? Ujú, Entonces hay toda una sensación de que se sabe más o menos las cosas que van mal, ujú, pero, pero nadie puede cambiar, ni por izquierda ni por derecha. Y yo creo que ujú, eso marca un poco, como las derechas de estas en general no gobernaron, ujú. y yo creo que ahí se puede hacer una tipología. Las derechas más alternativas no gobernaron y cuando gobernaron, gobernaron como si fueran oposiciones, ¿no? Como Trump o Sí, Bolsonaro, sí, que después se sí, peleaban con el Estado que gobernaban. sí. Entonces, ahí quizás se puede hacer una tipología Mm, rápida entre mm, derechas que sí tomaron el Estado, más nacional conservadoras, como Orban en Hungría, hasta ahora los polacos, ujú, aunque ahora perdieron las elecciones, vamos a ver en ujú, Italia, quizás yo creo que va a ser más difícil para Meloni, ujú, que logran más o menos transformar el Estado en su... ujú. Sí, Y las que, y Milei quizás entra de estas primeras, ¿no? sí. De derechas alternativas como Trump y Bolsonaro, casualmente ninguno de los dos fue reelegido, ¿no? Ujú, Y gobernaban atacando todo el tiempo al Estado, ¿no? sí, Que decían a fraude electoral, que no sé qué, o sí. sea, gobernaban atacando las instituciones del Estado, Ujú, y Milei yo creo que entra un poco ahí, mm, si llega a ganar, va a ser ujú, posiblemente una derecha así, más caótica, ujú. eh, Sí, que al final tampoco, ni Bolsonaro no pudo hacer nada, en términos, digo, degradó mucho, en mi opinión, la convivencia cívica, ujú, pero no pudo ujú. hacer ninguna reforma. No, tal cual, Y tal cual. Trump, quizás lo más importante que hizo fue meter jueces en la Corte, jueces conservadores en la Corte Sí, Suprema, pero después de eso, bueno, mm, hizo una cosa, otra. Pero quiero decir, sí, ahí
la gran pregunta yo creo es si hay una especie de capitalismo global un poco ya independizado y si ya la sensación es que no se cambia nada, entonces lo que vamos a ver son tipos de insurrecciones así, un Sí. poco como decías, de la ira, etcétera, contra las Mm, élites políticas, culturales y demás, como una especie de rebeliones de la gente común. ujú, eh, o se va a encaminar las cosas de tal manera de encontrar formas de transformación, ¿no? Porque ujú. creo que está un poco ahí la cuestión de esta emergencia de retroutopías, complotismos y todo, tiene que ver, me parece, también con cierta impotencia y cierto temor hacia el futuro, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, yo, Y digamos, ahí, por ahí lo que... No, sí, sí, no, seguí, Tomás. no, preguntar esta idea, muy, muy interesante, esta idea de la crisis del futuro, ¿no? Para pensar la génesis en general, y quizás explicaría un poco la aceleración en Argentina, ¿no? No Mm, sé cómo la ven. Digo, la, digo, porque está la pandemia, ¿no? Pero digo, esta hipótesis del surgimiento de la radicalización como mm, producto mm, de la crisis de la idea de futuro se mm. da, es cierto que está la pandemia, pero Sí, también se da como después de una serie también de fracasos, ¿no? sí. Digo, el fracaso del gobierno de Macri por un lado, que generó mucha esperanza, Ujú, el fracaso también, no puedo pensar del gobierno mm, de mm, Alberto Fernández, la pandemia en el medio, mm, si quizás ahí no hay algo que explica por qué algo que en el mundo venía a una velocidad desde, uno lo puede rastrear desde el Tea Party, ¿no? ujú, El 11M en España, y digo, por derecha y por izquierda, distintas iras de públicos de abajo para arriba, y acá hay algo que se acelera y cambia en estos últimos años, ¿no? sí, Eh, Digo, para sí, pensar porque algo que uno lo podía ver en 2018 incluso. Bueno, justamente con la sí, crisis económica, quizás cuando se dispara. sí, 18, 19, ya se veía sí, algo de lo sí. libertario, que vos debías ver seguramente, Pablo, pero bueno, algo pasó en este tiempo que se aceleró y que va más allá de que la gente ahora esté leyendo teoría austríaca, ¿no? Es Ujú. más No, complejo. no. Que es el Sí, personaje, como decías vos, pero hay algo ahí de todo lo que ustedes estaban diciendo que me hacía mucho sentido con esto. yo lo que tengo la impresión es que es la confluencia de muchos factores, digamos. Si uno ve toda la película, tengo la impresión de que un ciclo está terminando, digamos, ¿no? Quizá es el ciclo que comienza en 2001, posiblemente ese ciclo con dos grandes coaliciones, digamos, ¿no? Con el kirchnerismo y con el macrismo, me parece que claramente, si uno ve Juntos por el Cambio, está, digamos, está desintegrado ya, ¿no? Y si uno ve el kirchnerismo, para mí no existe más, porque Massa es otro proyecto, digamos, aunque tenga parte del kirchnerismo adentro, me parece que si es gobierno, me parece que va a encarar por otro lado. De hecho, dijo que el ministro de Economía va a ser de otro sector político, se habla de Melconian, digamos, o sea, creo que está todo explotado también. Me parece que el tablero político está en plena reconfiguración. Entonces, esa digamos, esquema que arranca en 2001, yo creo que ya está, digamos, en decadencia y no sabemos exactamente cómo se va a reagrupar. Las causas para mí son múltiples. Indudablemente, una fundamental es la económica. Argentina no crece hace un montón, la inflación digamos, es demencial. Los chicos que nacieron, digamos, post-2001 siempre vivieron bajo el kirchnerismo, salvo los 4 años de Macri. Entonces, me parece que encontraron en Milei como ese catalizador, digamos, y él además como personaje, que es muy hábil con las redes también y para, digamos, como para comunicar, me parece que encontró el discurso. Obviamente, el discurso que él tiene está armado por este tipo de corpus que ya mencionamos, por Rothbard, por la escuela austríaca, que justo da la casualidad que hay una confluencia con esta coyuntura. Entonces, lo que yo diría es, cuando la autoridad estatal, producto de estos 20 años, está instalada, está horadada, las dos coaliciones están desintegradas, bueno, me parece que es just in time, o sea, es como lógico, a mí me parece muy lógico lo que está pasando, ¿no? Sí, yo de hecho creo que se puede hacer algún juego ahí con el 2001 porque no es casual, me parece que Milei recupere toda una estética del que se Claro. vayan todos y demás, que en el 2001 yo creo que eso estaba, esa especie de que se vayan todos de derecha. Mm, De hecho, bueno, se expresó, ¿no? Menem propuso la dolarización en el 2003, López Murphy hizo una muy buena elección, o sea, yo creo que existía esa mm, posibilidad, pero como de manera más general la protesta fue contra el llamado neoliberalismo, bueno, tuvo más ventaja el antineoliberalismo, ¿no? Entonces yo creo que mm, era difícil
que tuviera éxito una especie de radicalización de ese modelo. En general ahí funciona pendularmente, ¿no? Me parece que hoy hay algo como de retorno de eso después de un ciclo donde lo que funcionó, funcionó, y lo que no, no, y la sensación ahora, la memoria corta, es que todo fracasó. Después se puede discutir más. Después el kirchnerismo fue muy largo y hubo varios kirchnerismos, el macrismo fue más corto, pero quiero decir, efectivamente creo que hay una especie de revival en otra clave, ¿no? De ese que se vayan todos, y Milei, bueno, lo llevó a tomar incluso la consigna, la banda de rock, ¿no? O sea, se viene el Se viene el estallido. estallido. O sea, todas Tal cosas cual. que cantaba la izquierda en el 2001. Y yo creo que también en América Latina, yo creo que todo el periodo del giro a la izquierda, más asociado al populismo de izquierda, llamémosle, muy refundacional, constituyente, también está agotado en general como proyecto de transformación, y hay más bien un giro más destituyente, diría, que constituyente. Es interesante que en ese ciclo de izquierda, o como sea que se llame, había mucha proyección de nuevas constituciones y mucho discurso refundacional, ¿no? Sí. Incluso donde no hubo constituciones, como en Argentina, también hubo un discurso, el discurso del kirchnerismo en el Bicentenario, ¿no? Hubo algo refundacional que hoy no existe más. Y más bien yo creo que hoy predomina más lo destituyente, que era algo que usaba en algún momento Carta Abierta, pero sin Tal darle cual. esa connotación. Me, Sí, me sí, refiero sí. más a algo que más que estar proponiendo eso. En el caso de Chile es bastante curioso cómo eso opera, ¿no? Porque pasamos, para salir un poco a Argentina, yo creo que esto es interesante porque hay muchas cosas locales que explican esto, y algunos elementos también más globales que explican, yo creo, por qué Milei y no Miriam Bregman, por decir, no sé, o por qué no a la izquierda, o por qué Que no, lo que sea, Grabois. o Grabois, Grabois, exacto, que por qué sería no, como otro contemporáneo, por qué pero no de alguien izquierda. que esté a la izquierda de Alberto, digamos, exacto, Grabois, o alguien del kirchnerismo. Bueno, o Axel, que nos fue finalmente candidato, ¿no? Creo que el caso de Chile es curioso y tiene que ver con esto que hablamos, porque vienen las protestas constituyente, la izquierda gana la convención, sale una constitución de izquierda, pierde, gana el rechazo, nuevas elecciones, gana la extrema derecha, constitución de derecha, y ahora las encuestas dicen que gana el rechazo en diciembre, ¿no? Entonces, la constitución de Pinochet, que era finalmente que se quería, de la cual los chilenos se querían deshacer, termina quedando como en el medio de estas dos nuevas constituciones rechazadas, ¿no? Una a la izquierda, otra a la derecha. Y ahora en chiste decían que algunos en Chile ya la llaman la constitución de Lagos y no de O de Pinochet, Lagos. ¿no? Porque Y hubo lo muchas leí. reformas en la época de Ricardo Lagos y de la Sí, claro. transición. Pero me parece que también un elemento que sumaría en este contexto es que hay cierta ambigüedad también a veces de la ideológica de este clima más o menos insurreccional que hay, yo creo, en Occidente, porque me parece que estamos hablando de Occidente y no del mundo, Sí. que se expresa de distintas maneras, en protestas en las calles, en las pandemias hubo muchas protestas, pero también en estas rebeliones electorales de votar casi como para hacer saltar todo, ¿no? El voto a Milei, yo creo que hay algo de eso, hay casi algo de morbo en decir votamos para que estalle todo, ¿no? Que Tal venga cual. uno y después que se vea, ¿no? Claro. Es, Es cierto, no, es cierto. Sumo también esto que marca Pablo, es interesante, creo que es un fenómeno más occidental, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, que lo que estamos viviendo son los efectos colaterales de la globalización, o sea, es el momento, si uno habla del lado A y lado B, bueno, este es el lado B de la globalización, ¿no? O sea, como Boros, digamos, siempre habla de Fukuyama, ya lo mencionó, hay un sí, momento donde Fukuyama está en las alturas, que es post-muro de Berlín, la década del 90, principio de los 2000. Probablemente el lado de la globalización arranca con la caída de Lehman Brothers, 2007-2008, y eso explota con el trumpismo. Indudablemente me parece que es todo un ciclo que uno puede verlo. Entonces, ahora, el único país que quiere la globalización es China. China sí quiere más globalización, ellos sí quieren comerciar con todo el mundo desde un gobierno centralizado, autoritario, obviamente, ¿no? Me parece que el problema probablemente es un tema de gobierno, es lo que Foucault llamaba racionalidad de gobierno, o sea, falta encontrar algún tipo de racionalidad de gobierno propicia para este tiempo, ¿no? Sea por izquierda como por derecha, me parece que ese es un drama
actual, ¿no? Sí, coincido que el 2008 yo creo que marca algo que toma distintas formas y que ahora el triunfo de Trump evidentemente tiene obviamente un efecto global porque es Estados Unidos, ¿no? Mm. Eh, Y el Brexit fue el mismo año, ¿no? el También, Brexit fue Brexit. el mismo también, sí, año, también, sí, pero lo curioso es que, bueno, se está hablando de si Trump puede ganar de nuevo, ¿no? O sea, digo, claro, lo más sí. curioso no es que Trump haya ganado en Mm, 2016, porque uno puede decir, bueno, ganó, qué sé yo, además ujú, en Estados Unidos el sistema electoral, si sí, ganas 5 estados medio clave, ganaste, qué sé yo, tal digo, cual. exagerando un poco, hay también un poco de Sí, arbitrariedad en el sentido del sistema electoral favorece a veces cierta triunfos que no tienen la mayoría de los votos, pero la curiosidad es que me parece no es que Trump haya ganado en ese momento, sino que pueda ganar de nuevo, aparentemente, ujú, en medio de acusaciones judiciales, de todo tipo de cosas, ¿no? ujú, Lo cual muestra que en el caso de Estados Unidos esa rebelión de las bases republicanas hacia esta cosa que anticipó Rothbard de algún modo y ujú, demás, que mezcla supremacismo blanco, libertarismos diversos, ujú, posiciones más o menos aislacionistas respecto ujú, de la época neocon, todo eso de manera un poco así, ¿no? sí, Eh, Sigue muy vigente, ¿no? ujú, Y Trump sigue hegemonizando mucho y en Europa vemos que las extremas derechas tienen dificultades para ganar, ujú, porque efectivamente también creo que hay un riesgo a veces el discurso progresista de pensar que la extrema derecha se come todos los chicos vivos y ya está. sí, Digamos, en todos lados yo creo que hay muchos cortafuegos y en ujú, realidad lo que vemos que es donde la extrema derecha logra cosas es en alianza con sectores de las derechas tradicionales, que es lo que va a pasar con Milei si gana, ¿no? O sea, pero así fue. sí, Vox en claro. España está muy estancado, pero a la vez un sector del Partido Popular tomó el discurso de Vox. Ujú, En Francia, Marine Le Pen hasta ahora siempre se dice la próxima gana, pero hasta ahora no ganó ninguno, ganó, pero ujú, subió de 9 a 89 diputados. ujú, En Italia Meloni ganó, pero bueno, ujú, incluso en el tema más estrella de ella, que era que no entre ningún migrante más, es donde más problemas tiene, porque los barcos siguen llegando y bueno. sí, Entonces, creo que hay después el país más antimigración hoy de Europa es Dinamarca, con un pacto socialdemócrata, extrema derecha, todos. Entonces creo que hay un momento un poco de, algunos llaman interregno, ¿no? Pero me parece que ujú, hay algo de eso ujú, que no se sabe bien cuál es la... Porque tampoco es que esas extremas derechas tienen soluciones y yo creo que su éxito en parte es que todavía no gobiernan mucho. sí, Está tal cual. bien, el experimento puede ser costoso de probar, pero me parece que sí, se acaba rápido parte de su discurso el día que gobiernen. Entonces me parece Ujú, que por eso yo cuando hablo de rebeldías derecha era más justamente porque no son gobierno que pueden ser rebeldes. El día que ganás ya no ujú, sos rebeldes, ya sos parte del gobierno. Me tal parece cual. que hay algo ahí que es como un magma de inconformismo. Había un libro en Francia que se llama Inconformistas de los años 30, y me parece que hay algo de eso, obviamente el mundo es completamente distinto a los años 30, pero sí algo de esa cosa Ujú, de cierta crisis de la democracia, ujú, pero a la sí, vez ciertos inconformismos que no se sabe bien dónde van a terminar. Yo no creo que termine el fascismo de los 30, pero sí mm, en cosas que todavía no sabemos bien ujú, si se van a recomponer corrientes más tradicionales o surgirán otras cosas o seguiremos en un interregno muy largo, ¿no? ujú, sí. Hay Esa como una, globalización aparte que vos hablás, decía que se Mm, acabó, perdón, que sí, se acabó, sí, y hasta el punto que, bueno, Fukuyama mismo habla de que había un artículo divertido, creo que no me acuerdo si era en The Nation, que decía, se mm, llama Fukuyama pospone el fin de la historia. mm, Porque bueno, él mismo tal escribió diciendo cual, que bueno, que había sido tal muy cual. optimista, etcétera, ¿no? Sí, Sobre sí, ese libro y creo que hay algo de eso, ¿no? Como que se mm, pospuso, pero no sabemos por cuánto tiempo y ujú, por ujú, hacia dónde va, ¿no? sí, y aparte digo, porque vos hablás de rebelión, no, quizás rebelión, no revolución, ¿no? Que sería como ujú, la diferencia sí, entre, hay, vos decías sí, antes, puede volver Trump, pero también un dato en línea con lo que están planteando los dos es que después de, después de Trump vino Biden, que es ujú, la casta. sí, La Después casta. de, sí,
Sí, la casta claro. máxima, ¿no? sí, Después de sí, Bolsonaro vino Lula, que en esta clave es la casta, ¿no? Entonces, Ujú, lo que decíamos de Chile, ¿no? ujú, Después de los chalecos amarillos, a su modo, ganó Macron, ¿no? Otra vez. sí, sí, Entonces, hay sí, una dificultad, esta idea de, como decían ustedes, de crisis del futuro, con muy altas expectativas, ¿no? sí. Mucho castigo, pero pues o sea, es más fácil, lo cual en realidad es medio obvio, ¿no? Es más fácil tumbar que construir algo, ¿no? Es la dificultad de Sí. construir algo, algo nuevo, ¿no? Es como si Si fueran están síntomas. los instrumentos de castigo están, ¿no? Que eso en parte es bueno, porque peor sería que sea por vías no institucionales, por lo menos. ujú. Sí, Este, pero bueno, hay que ver. Que las hay también, ¿no? Porque lo del sí, Capitolio era inédito para Sí, Estados es Unidos, cierto. pensar que sí, un Sí, sí, sí. presidente iba a alentar a una especie sí, de turbas de locos, sí. o lo de Brasil, que fue aún más. Hay también en la derecha yo creo, unas ciertas tendencias insurreccionales. Mm, Se ve ahora mismo en España ayer y hoy con grupos de En extrema Madrid. derecha frente al sí, local del Partido Socialista contra la amnistía. eh, pero a la vez peleándose con la policía y decepcionado de que la policía los reprima porque ellos consideraban que la policía era sus aliados, etcétera. Pero también me parece que hay mm, una incompetencia, por suerte, enorme mm. de estas derechas Para que son gobernar. y para Sí. insurrección, incluso Y para, sí, para rebelarse, porque las sí, insurrecciones, el sí, Capitolio, etcétera, son cosas totalmente incompetentes sí, en términos de pensar una insurrección en serio, ¿no? Como totalmente. dijo este que era el secretario ministro de Trump, para hacer golpe de Estado hay que saber hacerlo, ¿no? Sí, Eh, tengo la impresión de que, digamos, son como cosas que se hacen para las redes sociales, además, porque uno veía los que tomaron el camino, digamos, y efectivamente estaban sacándose fotos digamos, en los asientos Entonces, es como una cosa más estetizante realmente que revolucionaria en sentido estricto. Me parece que ahí está muy cruzada con la cuestión de las redes sociales. Es algo muy espontáneo, es como un happening político. Tengo la impresión de que son cuestiones más en términos de happening que en términos efectivamente con revolucionarios, ¿no? sí. Eh, ¿No? Eso lo Creo que encontrás pasa en por los ahí. occupiers, ¿no? En Sí, Occupy Wall sí. Street, también por izquierda, Mm. encontrabas algo de esto también, Algo ¿no? de esto, algo de Este, esto. Sí, es algo muy Instagramiable, de. podría decirse ahora. Sí, 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 no, no, tal eso cual. es. No, En lugar de absolutamente. las redes, Sí. en estas Quiz- mm. rebeliones. La otra faceta, yo creo, de la época en esto son las radicalizaciones más individuales y que es una faceta, yo creo, también de esto, y los atentados en nombre de estas Y ideas, sí, ¿no? Que sí, vimos claro. en varios países desde hace varios años, Sí. desde el caso Noruega en Breivik, ¿no? adelante. Breivik, el Sí, caso de. Breivik, Sí, después Nueva Zelanda, El Paso, hay varios. tal Y lo que cual. es curioso, me parece que no, de estos atentados es que se estableció además un mecanismo que es que varios de los que hicieron estos atentados decidieron escribir manifiestos al viejo Mm, estilo, mm, manifiestos mm, explicando por qué cometen los atentados, pero manifiestos al viejo estilo, sí, larguísimos. mm, En el caso de Breivik, como 1500 sí, páginas, y él llegó a decir que se preguntó cuánta gente tenía que matar para que su manifiesto fuera leído. mm, Y eso de los manifiestos y la necesidad de explicar por qué, me parece curioso en el formato, ¿no? Como que ahí no mm, alcanza la sí, red social, hay que volver a una forma más tradicional de un sí. texto largo, y en general vemos todos estos tópicos, ¿no? Y creo que detrás de todo está de lo que decía Luis Diego, de la globalización de todo, está la vuelta de esta idea de los años 20 de la decadencia de Occidente, ¿no? Y la Mm, sensación de los países occidentales de esto, falta de crecimiento, falta de perspectiva, desindustrialización, sí. y falta de sentido de algún modo, ¿no? Yo creo que hay una Y, especie de crisis de sentido totalmente. que hace que estas derechas de algún modo den cierta emoción, para mucha gente, cierta emoción insurreccional, cierta idea de comunidad perdida, porque es verdad que los países van perdiendo Sí. identidad y la derecha te ofrece cierta Eso es un poco lo que iba a, recuperación. eso es lo que Sí, iba a sumar, ¿no? Que me parece que cuando uno habla del paleolibertarismo, un elemento central de lo paleo es lo comunitario. Esa es la gran diferencia con los libertarios más tipo randianos, que son muy atomistas, digamos, que parten siempre del valor del individuo. Esa es una gran discusión intralibertaria entre los randianos, rothbardianos de derecha, digamos, que los que están más afiliados con el paleolibertarismo hablan de
Primero América, por ejemplo. De hecho, uno de los 8 puntos de ese texto Mm. Populismo de Derecha es Primero América. O sea, hay que reforzar el sentimiento de la comunidad, lo cual es muy lógico en este contexto que describe Pablo, en el sentido de que se está disgregando una lógica global, por tanto tenemos que volver y por tanto se entiende en medidas que son como más proteccionistas también desde el punto de vista económico. Uno se cierra sobre lo conocido, sobre la familia, el padre de familia, el pastor. Bueno, son todas figuras que los paleolibertarios reivindican como autoridades sociales y que en este contexto tienen mucha lógica, ¿no? O sea, desde ese lugar tienen lógica, me parece. Sí, en procesos que son que van en el sentido contrario, porque incluso hace poco salió un artículo que incluso países como Polonia se están secularizando muy rápidamente, ¿no? Y no es casual ¿Mm? que ahora pierda la derecha, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que efectivamente haya también una crisis de sentido que muchos intentan llenar, porque cuando se habla antes, que hablaba Luis Diego de la crisis de la izquierda y demás, también es la crisis de un mundo, no es solo de una crisis ideológica. Digo, la izquierda era en clubes, sindicatos, espacios de ¿Mm? sociabilidad, de algún modo una especie de prefiguración de la sociedad socialista futura en ¿Mm? cooperativas, digo, un montón de instituciones sociales, ¿Mm? cine, teatro, que contenían de ese mundo obrero y le daban una identidad, ¿no? Sí. Eh, y me parece que todo ese mundo está totalmente disgregado porque uno mira la clase obrera, bueno, es una clase obrera mucho más multicultural, mucho más ¿Mm? dificultades de integración, etcétera, menos ¿Mm? sindicalizada, incluso en los países centrales, ¿no? ¿Mm? Después hay como una respuesta, en el caso de la izquierda, estos que llaman rojipardo, etcétera, o de las extremas derechas, que también es una retroutopía porque también proponen reconstruir cosas que no, que no son posiblemente reconstruibles, ¿no? Claro. Y es curioso porque es chistoso porque muchos de estos derechas alternativas acusan a la izquierda en realidad de cosas que el propio capitalismo Sí. provocó, digamos, como Sí. cuando se habla de la destrucción de la familia o cosas por el estilo, digamos, que son las propias Sí. dinámicas de individualización Sí. del capitalismo que Sí. provocaron. Entonces también hay mucha retroutopía de volver a cierto mundo, de añorar un mundo que tampoco es reconstruible, ¿no? Y me Ujú. parece que ahí hay Ujú. algo también de cómo reconstruir comunidad que no sean las comunidades que había, porque también es Tal verdad cual. que esas ya Tal cual. posiblemente no se pueden reconstruir, ¿no? Ujú. Pero sí, Sí. creo yo que son necesarias otras, porque es Sí. verdad que este Sí. atomismo Mm. termina generando mucha angustia, por decirlo así, ¿no? Se habla mucho ahora de las enfermedades psíquicas y cosas así, Sí, pero me claro. parece que hay alguna correlación ahí. Totalmente. Sí. Buenísimo. Bueno, ya llevamos más de una hora. No sé si quieren agregar alguna idea final, algún... No, bueno, creo que fue digamos, un intercambio súper interesante, ¿no? Me parece que creo que los dos libros están en sintonía, cada uno con su registro, obviamente, pero creo que con Pablo hay muchos vasos comunicantes sobre cómo pensamos, es verdad, por ahí de tradiciones políticas distintas, pero me parece que digamos, hay como convergencias, digamos, que están buenas, y creo que son libros complementarios, porque si Utopía y Mercado es algo así como una radiografía teórica de los textos, a mi juicio, fundamentales para entender este corpus, el texto de Pablo es más como una suerte de estado de cosas, digamos, de la actualidad, que baja esas ideas a, bueno, cada personaje, cada militante, cada realidad. Me parece que son textos que se pueden engarzar muy bien, creo yo. Sí, sí, creo que hay un aporte en este libro sobre los libertarios, porque yo me di cuenta ahora cuando lo empecé a leer que había leído gran parte de los textos de manera muy suelta Mm. por internet, en páginas diversas, y me parece que como parte de la investigación para mi capítulo sobre los libertarios, que como decía fue eh, en paralelo a la escritura en este caso, ¿no? Mm. Y me parece que el hecho de que ahora ya este libro, donde esté todo junto eso, es bastante útil incluso para entender cosas como lo de Milei, porque siempre aparece gente que dice, ¿cómo si es libertario está contra el aborto? ¿Cómo si el libertario quiere, Tal cual. apoya no sé qué, ¿no? Mm. Y bueno, ahí hay explicaciones que hay que hacer un recorrido, Ujú. yo creo, y tomar esas ideas, ver, y no dar por hecho que todo es lo mismo, ¿no? A veces dicen, no, Ujú. Milei es un neoliberal como cualquier otro, ¿no? O sea, Mm. puede ser que termine siendo eso si gana como presidente,
que no le quede de otra. Es probable. Pero no es eso ideológicamente, ¿no? No, Entonces, para nada. No. yo creo que ahí hay cosas interesantes y yo creo que entender todo esto da cuenta también un poco de este momento del mundo y es interesante, creo, meternos en esto y creo que fue un diálogo efectivamente que pese a estar en visiones posiblemente distintas de la política, etcétera, hay otros puntos de vista que pueden ser complementarios en términos de pensar un poco el mundo en el que vivimos y las angustias que transitamos y las luces que cada uno puede imaginar al final del túnel. Ujú. Bueno, La rebelión se volvió derecha de Pablo Stefanoni, Utopía y Ujú. Mercado, Luis Diego Fernández, La anatomía de la época y la cartografía, léanlo los que no lo hicieron. Bueno, Y bueno, muchas gracias y gracias también por permitirme moderar esta conversación, un placer. Y bueno, hasta la próxima será. Muchas muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Placer.